Eso era lo que Ah, necesitaba saber. Bueno, ahora sí. La propuesta de la actividad de filosofando en el inodoro, que no era para quienes hicieron todas las actividades, y con quienes hicieron todas las actividades, hoy vamos a comenzar y vamos a terminar la próxima semana el eje temático que yo denominé conocimiento en mente, porque básicamente lo que pretendo presentarles aquí son todas las ramas de la filosofía que están vinculadas a la cuestión del conocimiento. Y la primera novedad que aparece en el estudio de la filosofía es una rama de la filosofía que se denomina filosofía de la mente. La filosofía de la mente va a surgir en el contexto de las ciencias cognitivas. Las ciencias cognitivas son las ciencias de la educación, por ejemplo, ¿no? Las ciencias que estudian desde el siglo pasado cómo conocemos. Siempre fue una pregunta esta, ¿cómo conocemos? Y se vincula a las ciencias de la educación porque obviamente uno difícilmente puede enseñar si desconoce cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones en la persona que pretende aprender. Entonces, los avances que a partir de la segunda mitad del siglo XX han tenido las denominadas neurociencias, que son las ciencias que estudian básicamente el sistema nervioso central, las neuronas, las conexiones y cómo funciona el cerebro, que dieron lugar, por ejemplo, a plantear que existen inteligencias múltiples. No es que hay algunas personas que son inteligentes y otras que no lo son, o unos son más inteligentes que otros. Eso no es cierto. En realidad desarrollamos distintas inteligencias. Bueno, un genio puede llegar a ser genial en todas las áreas de las inteligencias. Pero si no, lo usual es que desarrollemos unas inteligencias más que otras. Y dentro de las inteligencias no está solamente la habitual, que pensamos en la memorización, por ejemplo, ¿verdad? Sino también están las inteligencias vinculadas al arte, ¿no? Las inteligencias vinculadas al desarrollo físico, las inteligencias emocionales, son todas inteligencias diferentes y cada uno tiene un nivel de desarrollo diferente. Lo que tratan de establecer las neurociencias es, bueno, ¿qué es lo que determina estos niveles diferenciales de desarrollo en cada una de las personas? Eso es lo que estudia la ciencia. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la filosofía? Recuerden que una de las preguntas centrales de la filosofía tiene que ver precisamente con tratar de comprender con preguntas que nos hacemos en relación a, por ejemplo, ¿qué es la humanidad? ¿Qué es lo que nos hace humanos y nos diferencia del resto del mundo animal, dejando de lado ya las respuestas que ha dado la ciencia biológica, sino preguntándonos por, bueno, ¿existe alguna esencia que sea propiamente humana? Aristóteles, por ejemplo, planteaba que los hombres somos animales políticos. El hombre es un zoopoliticón, decía, ¿no? Eso quiere decir que los hombres y las mujeres, los hombres en el sentido de humanos, necesariamente debemos vivir en la polis. En ese sentido, decía, animal político, el que vive en la ciudad. Y en realidad lo que trataba de mostrar es que todos los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos organizar una estructura de poder en donde poder relacionarnos y convivir. Entonces, para Aristóteles, lo esencial del hombre era ser zoopolíticon. Esto es, la necesidad de involucrarse en la cosa pública y de participar y de organizar para poder llevar adelante una vida sana, una vida feliz. Sana no, él no hablaba de salud. Otro que pensó cuál era la naturaleza humana fue, por ejemplo, Thomas Hobbes. Hobbes ya en la filosofía moderna, estamos hablando de los famosos contractualistas,
Thomas Hobbes decía que el hombre es malo por naturaleza, ¿sí? Hay una maldad innata en el hombre. Tiene que ver con su propia naturaleza, es egoísta. Y como es malo y egoísta, es necesario que se pongan de acuerdo en organizarse de alguna manera para que alguien dé las órdenes y establezca las reglas para poder vivir. Ese alguien que va a dar las órdenes, él lo identificó en un animal mitológico que se llamaba Leviatán. Leviatán era un monstruo mitológico que estaba compuesto por cientos de hombres que lo construían como un hombre gigante, ¿no? Era un gigante constituido por muchos hombrecitos. Y ese Leviatán era lo que representaba al Estado, el Estado absolutista. Si los hombres son dejados a su suerte, se matan unos con otros, porque son egoístas y no pueden resolver sus diferencias sin violencia. Entonces necesitamos que un Estado, que nos pongamos todos los violentos de acuerdo en que le vamos a dar al Estado parte de nuestros derechos, de nuestra libertad, y que la administre y organice nuestra vida social. Este era un poco el pensamiento de Thomas Hobbes. Fíjense cómo ya desde los inicios de la filosofía, la pregunta por, bueno, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Es una pregunta filosófica. Y no lo puede responder ninguna de las otras ciencias, porque en realidad no sé hasta qué punto hay una respuesta para esta pregunta. Esta pregunta va a ser pensada y recontextualizada en distintos momentos. El hecho es que la filosofía de la mente, al poner en evidencia muchas cuestiones, perdón, la neurociencia, al poner en evidencia muchas cuestiones de mecanismos de la mente, le tiran pistas a la filosofía para volver a replantear la pregunta y tratar de arrojar alguna respuesta diferente, ¿no? Repensarlo desde otro lugar. Eso es un poco lo que va a plantear esta señora que es neurofilósofa, ¿no? Que se especializa en esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el amor? Hoy tiene otro sentido que al sentido que tenía en la modernidad. A partir de que se ha encontrado en el mecanismo del cerebro distintas reacciones a partir de la cuestión del amor, ¿no? Parece que esas mariposas en el estómago no eran tan irracionales. En realidad tenían que ver con una respuesta que el cuerpo da ante una situación de seducción de otro, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, un poco me pareció que era interesante que conocieran esto, por eso puse la caricatura del cerebro y el corazón, que es clásica, ¿no? Antes se pensaba que los sentimientos tenían que ver con el corazón y que lo racional estaba ubicado en el cerebro. Bueno, esto es una de las cuestiones que hay que empezar a plantearse. Esto no es así. Los clásicos, filósofos clásicos, consideraban que si las pasiones se entrometían en el hacer filosófico y en el hacer científico, en realidad eran perjudiciales, porque había que intentar desprenderse de las pasiones y solo depender de la razón, de la racionalidad. Este va a ser el fundamento de las ciencias que surgen en la modernidad, que se van a apoyar en esta cuestión de la razón. Hoy sabemos que no es así, que hoy, en principio, cuando pensamos, no ponemos en juego solamente la razón, lo intelectual, sino que los sentimientos también entran en juego y que en realidad no pensamos con la cabeza, pensamos con todo el cuerpo. Es interesante, es un área de investigación muy interesante y como área de reflexión filosófica, bueno, hay muchísima tela para cortar porque esto recién está iniciando. La otra rama de la filosofía que me parece fundamental para poder comprender un poco en qué posición, en qué situación está la filosofía contemporánea, es la filosofía del lenguaje, que también
es una rama nueva de la filosofía porque desde siempre el lenguaje se consideraba que era una cuestión de análisis que hacían los lingüistas, ¿no? Los que estudiaban las ciencias del lenguaje y que trataban de identificar de qué manera esos códigos que utilizamos para hablar interfieren o intervienen en nuestro modo de comunicación. Estaba más bien orientado hacia ese lado. Y no era una cuestión de la filosofía, ¿no? Era una cuestión de una ciencia que además era una ciencia secundaria. Bueno, a partir de los nuevos planteamientos que van a ser lingüistas, que además eran filósofos, va a empezar a colocarse en un lugar central de la filosofía. Hoy es central la filosofía del lenguaje dentro del abanico de la filosofía, al punto tal que ha desplazado la epistemología. Por mucho tiempo, este paradigma de la razón que yo les mencionaba recién, ¿no? Esta idea de que eh, la ciencia es una cuestión de racionalidad y no de pasiones ni sentimientos, era acompañada por toda una mirada dentro de la filosofía, una rama que se llamó epistemología porque era en realidad el estudio de la ciencia. Entonces la filosofía reflexionaba acerca de cómo la ciencia procedía para descubrir la verdad. Y acá tenemos la segunda cuestión importante que va a cambiar en el mundo contemporáneo. Y es que abandonamos esta concepción de que existe una única verdad. Antes se pensaba que cuando uno investigaba algo, lo que tenía que hacer era describir de la manera más objetiva eso que estaba investigando. Y acá no había ni ideología, no había política, no había nada en juego. Uno se transformaba en una computadora que lo que hacía era observaba y describía. Y si esa descripción era idéntica a aquello que se estaba observando, entonces se consideraba que había objetividad y que era lícito, que era ciencia. Y después se empezó a notar que, primero, somos sujetos, no somos objetos, no somos computadoras. Entonces siempre nuestras ideologías, nuestros sentimientos, nuestros prejuicios, nuestra cultura va a afectar la mirada y es la propia mirada, cuando nosotros la traducimos a nuestros propios códigos, la que va a terminar generando determinada realidad, ¿sí? Lo que llamamos realidad. Entonces, no existe una verdad, existen distintas posiciones en relación a lo mismo. Y una no es más válida que otra, por ahí una es más útil que otra, pero no mejor y no verdadera o falsa. La cuestión de lo verdadero y de lo falso es más del ámbito de la lógica. Y la lógica lo que hace es estudiar en los lenguajes formales cuando los razonamientos son bien realizados, ¿no? Si yo tengo dos premisas y saco una conclusión, analizo si esa conclusión se deriva o no se deriva de las premisas. Esto que les digo así tan abstracto es así de abstracto. Y en realidad para lo que sirve es para ordenar el razonamiento. Al grupo que va a terminar la semana que viene, en esta misma entrada, más abajo, después del texto de Esther Díaz, yo les voy a agregar algunos textos, no, algo escrito por mí, sí, textos míos, y algunos recursos como para que vayan identificando estas ramas de la filosofía, porque suelen ser complicadas, ¿no? Cuando uno las ve por primera vez. Entonces, aprovechen que estoy y lo que no entienden me lo pueden preguntar, sin ningún tipo de vergüenza, porque después podés preguntar, pero da vergüenza, y sobre todo el primer año de universidad, ¿no? Me pareció interesante, bueno, ¿vieron el giro que se dio de pensar que la epistemología era la reina de la filosofía y era la única que tenía algo para decir, a ser desplazada por la filosofía del lenguaje
y colocar en el centro del debate nada más y nada menos que de qué manera nuestro discurso es también integrador de la realidad. El video de Darío Zeta, que es un programa de él, de hecho, Mentira la Verdad del Lenguaje, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, ¿lo vieron? Sí, profe, yo lo vi. Bien, ¿qué te pareció? Mucho no lo entendí. Me pareció medio raro. Me imaginé. Por eso yo quería, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a mirar el video. No tengo ni idea de la hora, porque esto no me deja ver la hora. Bueno, ya nos va a avisar cuando quedan 10, salimos y entramos de vuelta. Vamos a ir mirándolo, lo vamos a ir deteniendo y yo los voy a ayudar a comprender el video, porque la verdad que es muy bueno para entender esto. Permiso, porque tengo que compartir el audio. A ver cómo se escucha. Chao, gracias. Si lo ponemos desde el principio. Palabras, textos, voces, escritura, sí, palabras, textos, palabras, realidad. Todo es texto. Lo que digo, lo que pienso, incluso lo que hago. Como dice Jacques Derrida, no hay nada por fuera del texto. Todo es lenguaje. Nada hay por fuera del lenguaje. Pero si todo es texto y nada hay por fuera, ¿a qué se refieren las palabras? ¿De qué habla el lenguaje? Siga derecho que yo ya le digo. ¿Habla de las cosas o habla de sí mismo? ¿Hay algo que podamos pensar sustraído al lenguaje? El poder de tus palabras puede hacer que tu vida viva. ¿Qué es el lenguaje? ¿Cómo lo fuimos pensando a lo largo de la historia? ¿Es cierto que el hombre es hombre y además habla, así como además camina, además respira o además duerme? ¿O es al revés? Y el habla nos hace hombres. ¿El hombre habla o el lenguaje nos constituye como hombres? ¿Cómo anda Darío? ¿Cómo anda Darío? ¿Nos conocemos? ¡Claro que nos conocemos! Viajamos hace un tiempo juntitos. ¿Se acuerda? Hace un momento. En el capítulo 12, verso 32 de Mateo. Pero entonces, ¿hay algo por fuera del texto? ¿O somos meras textualidades? Los pecados confesados. Usted, Darío, es un loco. Está loco. Echeburen al 600 entonces. Llega tarde, ¿verdad? Y si somos palabras, ¿quién nos escribe? Bien, vamos hasta acá. Vamos hasta acá.
a ver si entienden el planteo inicial, porque este es fundamental para comprender el resto. La pregunta que se hace Darío es esta. ¿Nosotros somos seres humanos que hablan o el habla, el lenguaje, es lo que nos instituye como personas? Para mis amigos yo soy la negra, y la negra tiene una historia. La negra es más que mi color de piel, ¿sí? La negra era la compañera de rateadas, la negra era la que te escuchaba, la negra era la que hacía los planteos revolucionarios adentro del aula, y todo esto era a partir de la palabra, ¿no? Del lenguaje, del discurso. Uno se construye a partir del discurso. Yo suelo tener inconvenientes, ya tengo menos porque estoy grande y ya manejo mis dicciones, pero suelo tener problemas porque soy como muy efusiva, ¿no? Y parece que estoy enojada. Y no estoy enojada, es mi forma de ser. Yo hablo así, yo estructuro mis discursos así. Y para alguna gente esto es como agresivo, ¿no? O como que estoy defendiéndome. Y no es cierto, en realidad, no es mi intención. Sin embargo, es lo que traduzco. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Lo que yo quiero o pretendo ser o lo que los demás interpretan de lo que yo soy? Esa es una pregunta filosófica. Y esa pregunta está orientada y centrada en relación a la cuestión del lenguaje. ¿Se puede pensar sin utilizar el lenguaje? ¿Qué les parece? ¿Puedo pensar sin utilizar el lenguaje? Imagínense la playa. Imagínense ahora cómo está el mar. Yo de acá lo estoy viendo. Y veo a lo lejos el azul del mar. ¿Puedo pensar el mar al margen de las palabras? ¿O en realidad estoy traduciendo en mi cabeza y utilizando un código? ¿Se durmieron o se fugaron? ¿Alguien me contesta? No sé qué No, contestar, profe. No tiene respuesta, porque es una pregunta filosófica. Pero bueno, es para que vayan entendiendo por dónde viene Darío. Por ahí le está entrando Darío, ¿sí? Esta es la intención de él, por eso se plantea. ¿Somos hombres que hablan o el habla, el texto es lo que nos construye como hombres, ¿no? Por ahí venía la historieta. Este era el planteo, la tensión. Esta es la gran pregunta. Obviamente, en la etapa anterior que yo les decía, cuando la reina de la filosofía era la epistemología, se pensaba que en realidad éramos hombres que hablaban, que utilizaban un texto, un código, y ese código debía traducir la realidad, ¿no? Y después se empezaron a plantear que, ¿y no será al revés? ¿No será que al construir estos textos estamos dándole una forma a la realidad y podría tener otra? Piensen en las filosofías orientales, por ejemplo, que no son filosofías occidentales. La filosofía occidental está muy marcada por la razón, por la racionalidad. No así las orientales. ¿Qué opinan ustedes de esto de creer en las reencarnaciones, por ejemplo? ¿No? Cuando uno... A ver, yo me acuerdo cuando estaba embarazada, cuando uno se queda embarazado, el gran temor que tiene hasta que se cumplen los 3 meses de embarazo es a perderlo, ¿no? Sobre todo cuando lo deseaste al embarazo. Esos 3 primeros meses son complicados. Y puede ocurrir que no se fije bien como correspondía desde el punto de vista biológico, ¿no es cierto? Y terminé perdiendo el embarazo. Hasta que hablé con una amiga que estaba empezando a estudiar filosofía oriental, entonces me dijo, bueno, pero no te preocupes. En realidad, ¿sabés cómo se resuelve esto en Oriente? Ellos creen que recién en el 3er mes es cuando el alma que va a vivir en ese cuerpo que se está gestando, es cuando
llega a ese cuerpo. Vieron que ellos consideran que las almas en realidad eligen los cuerpos donde van a nacer. Y en este caso, a los 3 meses, quien haya decidido reencarnar en el bebé en gestación, recién va a llegar al cuerpo. Para los occidentales racionales es una locura lo que está diciendo. Aparte no se puede probar, ¿no? Y si hay algo que tiene la racionalidad occidental es la cuestión de, quiero pruebas. No es creencia, ¿sí? Es probar. A mí me recontra conformó, porque en realidad me cerró. Y claro, tiene sentido. Los niños gestados no llegan a buen puerto y se diluyen antes de los 3 meses, porque en realidad todavía no son personas con alma, ¿sí? No serían humanos en la filosofía oriental. Y realmente me tranquilizó, en serio lo digo, me tranquilizó. Son otras culturas, son otras formas de relacionarse con la naturaleza y con el universo, diferentes, construidas a partir de textos diferentes, de textos alternativos. Un poco a esto es a lo que se refiere este muchacho, Darío, ¿no? Un poco a pensar en esto. ¿Son los textos los que nos constituyen o nosotros somos porque hablamos? Simplemente hablamos, caminamos, comemos, dormimos. El habla, el texto, el lenguaje, ¿es un atributo más de los seres humanos o no? ¿O no es un atributo más como escuchar, comer o dormir? Sino que tiene otra significación en nuestra estructuración como personas. Esto es lo que está planteando Darío como punto de partida para pensar. Y va a trabajar 2 autores que son maravillosos. Uno lo trabajé yo acá en la página, que es Wittgenstein, así se pronuncia, y el otro, no lo trabajé, es Derrida, que también es un filósofo maravilloso, ¿sí? Chao, gracias. Todavía no he vuelto. Entonces usted me pagó con 50. A ver. Suyo. Nos estamos viendo, ¿eh? Usted está loco, Darío. ¡Loco! Que vuelve a 600, ¿no? Pero ¿cómo pensó la filosofía al lenguaje? O mejor dicho, ¿cómo pensó el lenguaje filosófico al lenguaje? Se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Hoja, salto, luz. En un primer momento, nuestra cultura supuso que el pensamiento humano podía captar la naturaleza de lo real y expresarlo por medio del lenguaje. Mueve la... El lenguaje sería un mero medio, el medio cuya función es la de expresar, o sea, sacar afuera y poner en circulación el sentido de las cosas. Lo que está en juego es el literalismo.
Entender que el lenguaje es como un espejo que debe lograr la transparencia absoluta. En el literalismo, cada palabra, cada ley gramatical y cada significado funcionan transportando literalmente lo que en la realidad sucede. Las dos fuentes de la cultura occidental, la tradición bíblica y la filosofía griega, parten de concepciones esencialistas y realistas del lenguaje. Mi amor, ¿no querés que le diga a papá para que venga y te ayude? Ya está, ya casi lo tengo, mi amor. Mirá que a él no le cuesta nada, puede venir. Esto significa que se supone un momento originario donde las palabras y las cosas convergían en una sana armonía. Y por algún que otro motivo, esta armonía se quebró. Yo voy. ¿Hola? Soy Darío. ¿Quién? Darío Steinschreiber. Para la fiesta. No entiendo. ¿No es acá la fiesta? Equivocado. ¿No sabe, señor, en qué piso? Nuestro lenguaje tiende a la esquematización binaria, a las lecturas dicotómicas, al pensamiento bipolar. Es el lenguaje de la metafísica. Hola. Darío Steinschreiber. ¿Quién era? No sé, Darío, no sé qué, no entendí, equivocado. Me gusta Darío, ¿eh? Darío. No hay gramática que funcione si no se respetan los principios más rígidos de la lógica. Suena bien. Y sin embargo, el mismo lenguaje ha dejado abierta la posibilidad de su propia superación. Darío. Los más grandes proyectos vanguardistas surgieron desde el lenguaje contra el lenguaje mismo. Darío, naturaleza expresiva, es minucioso. Se expresa de manera que llama la atención y se siente superior. No, mi amor, vos estás loco, por favor, no. No, pero está bueno. Justamente es un nombre como de un poeta, un humanista, un revolucionario. Está muy bueno, me gusta. Vamos con ese, dale. El crátilo es un diálogo de Platón que tematiza el problema del lenguaje. ¿Reflejan o no las palabras las esencias de las cosas? A mí me gusta Atahualpa, mi amor. Atahualpa, mi amor. Sí, Atahualpa. Se trata de una discusión sobre la exactitud de los nombres. De un lado está Crátilo, quien sostiene que los nombres son literales y revelan la naturaleza de las cosas. Atahualpa, pájaro de buena fortuna. Ya está. Si lo dice el libro de la verdad, está bien, ¿no? Del otro lado está Hermógenes, quien cree que los nombres son producto de la convención. Pero, ¿qué es un invento de tu papá ese, Atahualpa? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde lo sacaste? ¿Estás loca? No, nada de Atahualpa, no. Es un buen augurio, es un hombre muy lindo. No me gusta. Y en el medio está Sócrates, que critica ambas posturas. De lo que se trata es de conocer a las cosas mismas para llegar a los nombres, y no al revés. Pablo, su mente es tanto más previsora cuanto más extensa es la empresa. Ama lo importante y lo que requiere tiempo. Es cariñoso y protector con los suyos. Pero a veces la pega, es como el horóscopo. Es el clásico camino platónico. Los nombres son mediaciones, degradaciones de la verdad. Y si hay mediación, hay distorsión. Bien. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, bien. No sabía si me escuchaban o no me escuchaban cuando estoy compartiendo la pantalla. Acá tenemos una primera tensión que aparece en la filosofía, ya en la filosofía griega, en relación a la cuestión del lenguaje y las cosas. En la filosofía platónica, las cosas tienen esencias a las que solo pueden acceder los dioses. Y las apariencias son las que conocemos los mortales. Esta es la cosmovisión, la filosofía platónica por excelencia. De ahí la pregunta, en este diálogo imaginario que él entabla,
donde Sócrates va a ser quien va a representar a Platón. Sócrates era el maestro de Platón, y Sócrates no escribió ningún libro. Sócrates simplemente filosofaba caminando. ¿Se acuerdan que era el método de Sócrates, el método socrático? El de cuestionar absolutamente todo y llevar las preguntas a la última consecuencia. Por eso se lo considera el padre de la filosofía, el primero de los grandes filósofos. Platón va a ser su discípulo y más tarde Aristóteles va a ser el discípulo de Platón. Y ambos se van a separar de sus respectivos maestros. Platón lo que está planteando es las dos posiciones que existían en ese momento. Uno era la literalista, lo literal, las cosas a través del lenguaje, en realidad, en el lenguaje ya están manifestando su esencia. La palabra que nombra la cosa es parte de la esencia de la cosa que nombra. Y la otra posición, la posición opuesta, en realidad planteaba que las palabras que nombran las cosas están mediadas por el lenguaje y son del resultado de convenciones. Convencionalmente aceptamos que la palabra botella va a designar a un determinado recipiente en el que se pueden colocar líquidos que tienen determinadas características, convención. Y lo que va a plantear en ese diálogo Sócrates, que en realidad es la voz de Platón, ni lo uno ni lo otro. En realidad, tenemos que primero acceder a las esencias para poder llegar a las palabras. No es la palabra lo que me lleva a la esencia de la cosa, sino que es la esencia lo que me permite acceder a la palabra que lo nombra. Este es más o menos el planteo platónico. Es el planteo originario de la filosofía en relación al lenguaje, en donde se lo consideraba un problema menor, como verán. En realidad, lo fundamental aquí era la posibilidad de poder comprender la esencia de las cosas. La esencia, en filosofía, se contrapone a la apariencia en el sentido de que la esencia es permanente, es inmutable. En cambio, la apariencia se transforma, cambia todo el tiempo. Esta es básicamente la concepción de esencia y apariencia que después las va a pasar en limpio Aristóteles, unos años más tarde. Continuemos con el video. ¿Se entendió? ¿Se durmieron? No, profe, estamos acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Bien, sigamos. Si me deja mi computadora seguir. Ahí va. Hay un poder impresionante en tus palabras. Pero toda la posición platónica está basada en que existe una realidad trascendente más perfecta que nuestro mundo. Que son las palabras las que nos juzgarán. Cristo se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Y en la medida en que así lo sostengamos, siempre el lenguaje va a poseer la necesidad de hacer corresponder las palabras y las cosas. No pienses en las enfermedades. Yo estoy en todo siempre, usted lo sabe. Estoy muy presente. Pero no solo en el pensamiento griego se van planteando estas tensiones. En la Biblia, la cuestión del lenguaje también es ambigua. Ay, me olvidé del texto. Primero y principal, la Biblia es la palabra de Dios revelada a los hombres. O sea que todo lo que hay se nos revela como un texto. Que a través de las palabras. ¿Qué pasa? ¿Por qué no come? Jesús, el Hijo de Dios, ¿No le gusta? nos dice. Nuestro conocimiento de las cosas es a través de un texto. Podemos debatir si es verdadero o no, pero igual es un texto.
Dios nos revela el contenido del mundo a través de un texto. ¿Por qué? Porque Dios mismo es palabra y es palabra creadora. Dios dice, hágase la luz y la luz se hace. ¡Bueno, basta! ¿Por qué no come? ¿No le gusta? Así como la fe necesita una confesión. No. ¿Sabe que no me gusta que haga eso? ¡No me gusta! Iba a buscar los duraznos para compartir y romper este hielo. Y ahora me los voy a comer sola. Entonces, no pienses qué enfermedades vendrán a tu vida. Piensa más bien que eres sano. Como dice el poeta Edmond Javert, Dios es porque es en el libro. No solo Dios es palabra en el sentido teológico, sino que Dios mismo es una palabra y es el personaje del libro. ¿Está calmado ahora? Todo se va configurando desde el relato de la Torre de Babel hacia la pregunta por el origen. ¿Hay una realidad por debajo de la diversidad de significados que postulan los lenguajes? ¿O cada lenguaje crea su mundo y por eso no es todo traducible? No estoy loca. Ahí, ese es el nudo central, ¿no? ¿Cada lenguaje crea un mundo o los lenguajes simplemente traducen lo que hay? ¿Dónde está la cuestión de la potencia, de la creación? Y retoma la cuestión de la religión porque tanto la religión como la filosofía cristiana, la filosofía griega son las fuentes de nuestro pensamiento occidental. Por eso toma la cuestión de la religión y muestra que en la religión se adopta esta postura de centralidad en la palabra, ¿no? En última instancia, la palabra tiene una posibilidad de creación, creadora, desde ahí lo está rescatando. Y la atención la vuelve a plantear, ahora la replantea desde este punto de vista. ¿Es el lenguaje el creador de los mundos o el lenguaje simplemente traduce mundos que ya existen, ¿no? La postura científica tradicional. La ciencia debe describir lo que hay, lo real, lo que ya está. No hace nada, solo describe, utiliza un código, traduce, ¿no? Porque la realidad, lo que hay, es transparente y es posible de traducir. Esa es una postura. Y la otra es lo contrario. En realidad, con el lenguaje voy construyendo la realidad. Son dos posturas bien diferenciadas. Y más bien, soy sano. Estoy sana por la llama de Jesucristo. Señor. Por la llama de Jesucristo, Señor. Estoy sana. ¿Estás loca? La Biblia. Tiene durazno. Que son tus palabras las que te condenarán. ¿Tiene durazno? Hermano, ¡Coma el puré! porque Cristo se hizo pobre Cristo se hizo pobre para que vos... para que yo pudiera enriquecerme. Y si no todo es traducible, Cree en Dios, hermano. ¿no se vuelven más interesantes aquellas zonas de sentido que permanecen en los márgenes? Cree en la palabra, usa la palabra. Aquellas zonas que no se pueden traducir. Para que Estoy loca, estoy totalmente sana. ¡No estoy loca! ¡No estoy loca! ¿Entendieron por qué introduce la loca y el religioso fanático? En realidad, la loca se ubicaría y el religioso fanático se ubicarían precisamente en los márgenes, donde están diciendo cosas que para la cultura occidental son absolutamente irracionales, como convidarle duraznos a quien está detrás de la pantalla del televisor, ¿sí? O del otro lado, como abandonar todo porque Dios es palabra. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Seguimos. No es casual que haya surgido del lado del arte, y en especial de la poesía, una fuerte crítica contra la racionalización del lenguaje.
el origen del romanticismo, que comenzó a cuestionar la frialdad y la cosificación de un lenguaje solo preocupado en el uso correcto de sus leyes, en la deducción válida de todas sus conclusiones y en la desambiguación de todo significado. La riqueza del lenguaje empezaba en el punto opuesto. Dios no es un matemático, decía Hamann, sino un poeta. La poesía podía superar las deficiencias del lenguaje racional, ya que incorporaba toda una dimensión más profunda, reencantando un mundo desgarrado por el hombre moderno. Si Dios es un poeta, nuestro mundo es un poema. Y en un poema son otros los tiempos, son otros los significados, son otras las funciones que cumplen las palabras. ¡Ay, no! ¿Escuchás? Se te sacó un tornillo. ¡Genial! Sí, es lindo, está bueno. Un poema es una totalidad abierta y hay un objetivo opuesto al del lenguaje comunicativo. No se busca lo común, sino la diferencia. Te escribí una canción. ¿En serio? Sí. Ay, brindemos por eso. No se pretende que todo el mundo entienda lo mismo, sino que cada uno se pierda con su propia lectura. La poesía está hecha de palabras, pero rompe la gramática. Es para vos, mi amor. Con mucho amor. El lenguaje es una institución regulado por normas de inclusión y de exclusión. Hablar siempre respetando nuestra lengua, nos enseñan de pequeños, garantiza nuestra comunicación. Pero dime, amor, ¿por qué tuvimos que nacer bajo esta gramática que nos ahoga y nos condena a ser como alguien dice que está bien? ¿Se puede hablar el lenguaje de la poesía en la vida cotidiana? La gramática es Dios, el lenguaje es institución, la palabra reglamenta el mundo a nuestro alrededor. Nuestro lenguaje tomó el camino de la metafísica, pero ¿cómo salir de él? ¿Cómo poder salir del lenguaje si todo es lenguaje? Escapemos de este orden, rompe tus cadenas y volemos alto, más olvidemos todo lo que aprendimos y con otras palabras juguemos a amar. La gramática es Dios, el lenguaje es institución, la palabra puede ser también nuestra salvación. Amor. Ay, estás loco. Por vos. Hoja, árbol, Tomás a comer. salto, luz, aproximación, Tomás, estás sordo. mueble la gusto piel, mueble la gusto piel. ¿Qué pasaría si todo es metáfora? ¿Qué pasaría si la metáfora añadiera, agregara, excediera significado? ¿Qué pasaría si cada palabra arrastrara con ella otras múltiples posibilidades de ser?
metáfora, antes que nada tendríamos que hacer explotar la propia, incluso esta misma que permite que nos estemos comprendiendo. Tomás, ¿vos no escuchás que tu madre te está llamando para comer? ¿Eh? ¿Qué sos sordo? Solo se puede salir de la metáfora haciéndola implotar contra sí misma. ¿Qué hago, coito? ¡Tomás, te estoy hablando! ¡Decime! ¡Mírame! En la vanguardia surrealista se propone como método para escribir un poema que cada nuevo término no tenga relación lógica con el anterior. ¡Dios! ¡Mírame! ¡Dejala de morra! ¡Que estamos enfermos para comer! ¿Qué querés que me vuelva loco yo? ¡Hombre raso, enfermo! ¡No! ¡Vos estás loco! ¡Loco soy yo! ¿Vos querés ver qué tan loco estoy? ¿Vos querés ver qué tan loco estoy? ¡Mujer! ¡Yo estoy loco! ¡Mirá! ¡Mirá que loco! En otra vanguardia como Dada, se parte en su manifiesto de una definición contundente. ¡Dame acá la guitarra! ¡Vas a ver qué tan loco estoy! ¡Vas a ver, dame acá! ¡Mira qué canchero tu papá! ¡Qué loco con tu papá! ¡Loco, loco! ¡Loco! Dada no significa nada. Las vanguardias artísticas de principio del siglo XX buscaron escaparle al lenguaje desde el desarrollo de una poesía de ultrarruptura que terminara de subvertir la naturaleza misma de todo lenguaje posible, su legalidad. Disuelta la legalidad del lenguaje, se nos disuelve una manera única de ordenarse lo real. Pero entonces, ¿qué queda de lo real? Dice Nietzsche, no podemos desembarazarnos de la idea de Dios porque aún seguimos creyendo en la gramática. Nuestro lenguaje tomó el camino de la metafísica, pero lo real siempre puede ser de otra manera, ¿o no? ¿Pero qué quiere decir Nietzsche? ¿Podemos dejar de hablar el lenguaje? ¿O se trataría de encontrar otras formas posibles del habla? Usted no está bien del marote. No, mi amor, vos estás loco, por favor, no. Usted está loco, Darío. No, pero está bueno. Justamente es un nombre como de un poeta, un poeta. Tiene poesía el tipo. A mí me gusta eso. Cree en la palabra, usa la palabra, abusa la palabra. Mi palabra tiene poder. Estás loco. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Estás loco. Por vos. Eso, loco. ¡No estoy loca! ¡Tomás, te estoy hablando! ¿Qué hago, coito? ¡No, vos no estás loco! ¡Loco soy yo! ¿Vos querés ver qué tan loco estoy? ¿Vos querés ver qué tan loco estoy? ¡Está loco, Darío! ¡Loco! El significado de una palabra es su uso en el lenguaje, decía Wittgenstein. Que las palabras se refieran a las cosas es una de las tantas formas de hablar, pero no es la única. ¡Loco! Es uno de los tantos juegos de lenguaje posibles. ¡Loco! ¡Vos estás loco! ¡Taxi! El punto más importante aquí es el descentramiento del lenguaje. Como dice Derrida, nada hay fuera del texto, y esto es establecer una profunda fractura entre las palabras y las cosas. Pero entonces, ¿no nos es en principio posible pensar que primero hablamos y después, dependiendo del modo en que hablamos, constituimos lo real? ¿Y qué pasaría si además aceptásemos
que no hay un lenguaje único, sino que va mutando con el tiempo. ¿Y qué pasaría para peor si nos diéramos cuenta que no hablamos un lenguaje, sino que el lenguaje nos habla? Eche una en el 600, ¿no? Llega tarde, ¿verdad? Loco. Todos los términos poseen múltiples significados, pero la historia efectiviza algunos por sobre otros. Si el poder se entrama en las palabras, también es cierto que el lenguaje nos emancipa, nos subvierte, nos poetiza. A veces parece que no hablamos un lenguaje, sino que el lenguaje nos habla. Creemos que lo utilizamos, pero él nos trasciende y nos condiciona. Es cierto que todo significa ya siempre algo, pero todo puede significar mucho más, porque en todo sistema cerrado habita la fisura. Y lo humano es básicamente una fisura, una línea de fuga, un escape, una diferencia. Tal vez de lo que se trate sea de recuperar el sentido olvidado de las palabras y rescatar así el carácter indecidible y abierto del lenguaje. Si nada hay fuera del texto, de nosotros depende que las palabras que somos se vuelvan poesía. Textos, voces, escritura. Cuando escuchaba la canción que cantaba el muchacho, vieron que la canción cuando la canta primero lo que hace es utilizar palabras que responden a la lógica del lenguaje que se utiliza ordinariamente, ¿no? Un lenguaje preciso. No tenía nada de poesía la canción que estaba cantando, más allá de que la melodía era hermosa, y después lo rompe a esto, lo quiebra y le pone poesía. Yo pensaba, ¿han escuchado Los Redondos de Ricota, al Indio Solari? Sí, profe. Bien. ¿Alguien puede sentirse con la autoridad suficiente como para decir, el indio quiere decir esto en determinada canción? En realidad lo que hace el Indio Solari es jugar con los sentidos y escribir poemas, canciones con unos textos tan abiertos que admiten infinidad de sentidos que quien los escucha, dependiendo del lugar en donde esté, de quien sea, de su historia, le va a atribuir un sentido determinado que para él, que lo escribió, es tan válido como el que él mismo le dio cuando lo hacía. Es muy loco el tema del Indio Solari porque tiene muchos rituales, muy interesante, ¿no? El tema de las misas, esos grandes encuentros multitudinarios. Yo tuve la suerte de estar en la última y además pude ir con mi hijo. O sea, para mí es uno de los momentos más maravillosos de mi vida, el último gran pogo. Pero lo que yo observaba ahí en esa misa, que es la procesión hasta llegar al recital, y esos días previos, y después la desconcentración, me parecía interesantísimo que había cuatro generaciones diferentes iban los abuelos, los padres, los hijos y los nietos. Era una cosa maravillosa. Iba gente de las grandes ciudades, iba gente de ciudades pequeñas. Me pareció tan interesante las construcciones de sentido diversos que se daban. Y este es un poco el planteo que viene a ser la filosofía en relación al lenguaje. Lo que va a aportar Wittgenstein en relación a la cuestión de los juegos del lenguaje es esto. El lenguaje en realidad no debe ser interpretado como uniforme y que hay un lenguaje correcto y otro incorrecto, sino que en realidad lo que aparece son distintos juegos del lenguaje en donde uno se ubica. Cuando uno va a escuchar un tema del Indio Solari, está jugando el juego de la poesía del indio,
que tiene sus sentidos y sus cargas significativas, que tienen que ver también con toda la historia de producción musical y todo lo que ha ido ocurriendo alrededor de esos recitales, por ejemplo, ¿no? Ahora, distinto es si uno se va a poner a jugar el juego del lenguaje dentro de la escuela. Dentro de la escuela existen determinadas regulaciones del lenguaje que hace que algunas cosas no se puedan decir dentro de la escuela. Y sí se puedan decir en otro lugar. A eso se refiere con los juegos. Pensar un juego es pensar un juego con reglas de juego. Y cambiar de juego significa cambiar las reglas de juego. Pero a su vez es el mismo lenguaje el que va a ir condicionando esas propias reglas. Pasa con el juego del lenguaje en la justicia, por ejemplo, ¿no? No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de leer un escrito judicial. Es prácticamente ininteligible para el sentido común, ¿no? Para el ciudadano de a pie, porque también tienen sus rituales. Para empezar le dicen su excelencia al juez. Así se refieren los abogados a los jueces en los escritos judiciales, porque es un juego de lenguaje que se fue elaborando en el siglo pasado, ¿no? Entonces, todavía tienen esta cuestión de un lenguaje que es solo para esa corporación, que el resto no lo va a entender. Lo cual es absolutamente antidemocrático, porque ¿qué clase de justicia podés llevar adelante si yo no puedo interpretar la sentencia que estás dando, ¿no? No puedo comprender los fundamentos de las decisiones judiciales. Entonces, ¿con qué vara voy a medir yo si algo es justo o es injusto? Y la siguiente cuestión, que es muy interesante, es la cuestión del poder. Las palabras son poderosas, los sentidos son poderosos, y las construcciones de sentidos no son individuales, siempre son construcciones grupales. Pero sobre eso vamos a hablar la próxima clase. Por favor, les pido que lean el texto, lo que sigue, está explicado como para que se entienda cuáles son los planteos filosóficos fundamentales que se van a ir dando, y el texto de Esther Díaz, por favor, para poder relacionar la cuestión de la ciencia, el saber y el poder. Y de ahí nos vamos a ir entrando en Foucault, que obviamente no quiero que se vayan sin haber conocido o leído algo de Foucault. Dejamos acá porque se va a cortar en un ratito. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí, nos encontramos la semana que viene. ¿La semana que viene es la última clase, profe? Y la semana que viene va a ser la última clase. Para ustedes es la última clase. Para muchos otros no, pero para ustedes va a ser la última. Así que bueno, espero contar con ustedes aquí. ¿Hacemos picnic? Bueno, vayan buscando algo para tomar y por lo menos brindemos. Es lo menos que podemos. Yo ya tengo un brindis virtual en esta pandemia. Ya hice un brindis en un momento. Podemos hacer un brindis virtual. Preparen algo para brindar. Fue buena esa. Bueno, chiquis, los dejo que se corta. Un gusto haber estado con ustedes. Espero que hayan entendido un poco más de la película. Qué sé yo. Es un poco abierta también, ¿no? Da lugar a otras interpretaciones. Pero básicamente el sentido era plantear las tensiones y que el lenguaje no es simplemente un código transparente, también instituye y constituye sentidos y realidades. Y bueno, nada. Los dejo. Beso grande. Chao.